buenas tardes, hermanos. Quiero invitarles a tomar la palabra del Señor, a seguir escudriñando este pasaje, Hechos capítulo 1, donde esta mañana meditábamos y con la misma temática. Esta mañana hablábamos acerca de la iglesia en misión, la misión de la iglesia, y hablábamos acerca de que Jesús se acercó a sus discípulos y los reubicó, los reenfocó. La iglesia en ese momento estaba teniendo miedo aún. Los discípulos en ese momento sentían mucha incertidumbre a causa de las persecuciones que se podrían venir por el tema de los judíos y la crucifixión de Jesús. Y ahora Él va a reenfocar, va a dirigir la mirada de los discípulos al propósito que Él había encomendado y que Él les daría a partir de ese momento. Hechos capítulo 1 nos va a presentar, además de esta enseñanza acerca de Jesús, dando la visión clara a su iglesia, también nos va a recordar una promesa que se había hecho en capítulos anteriores. Vaya usted a Hechos capítulo 1, versículo 1, y observamos la dedicatoria de este libro. Hechos es escrito por Lucas y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En este pasaje nosotros podemos ver claramente cuál es el destinatario. Vea usted el nombre, Teófilo. ¿Qué significa la palabra Teófilo? Teófilo, bueno, podemos decir que es el nombre de una persona, pero algunos historiadores presentan que no era su nombre, sino que era su apodo. Teófilo es una conjunción de dos palabras, uno teo, que significa Dios, y filo, que es amor. Una persona que amaba a Dios, una persona que estaba buscando descubrir la verdad acerca del Evangelio. Bueno, Lucas le está enviando este segundo tratado. Dice el pasaje: en el primer tratado, oh Teófilo, quise poner en orden todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas acerca del nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Y el primer tratado es lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas. Lucas es el primer tratado. Este es el segundo tratado que va a ayudar ahora a la iglesia a comprender cómo la iglesia empezó a caminar y cómo los discípulos empezaron a cumplir la obra que el Señor les había encomendado. También es importante saber que el libro de los Hechos es escrito alrededor del año 60, años 58, 60, y en ese periodo, vea usted, Jesús murió en el año 33. Para el año 60, ¿cuántos años han pasado? Por lo menos 27 años. Ya han pasado 27 años de el crecimiento de la iglesia, y ahora es Lucas, 27 años después, que va a empezar a narrar cómo sucedió el crecimiento de la iglesia, cómo fue el surgimiento y cómo se da la expansión. Es importante ubicarnos en este momento. Lucas va a relatar, va a recordar cómo se dio el desarrollo y qué fue lo que impulsó a la iglesia desde el primer momento. Vaya entonces a Hechos capítulo 1 y va a encontrar cuál es el motor de la iglesia. Dice el versículo 2 y versículo 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también,
después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En esta sección del pasaje, nosotros vemos una breve introducción a Hechos y un resumen de lo que termina Lucas. Vaya por favor a Lucas. Y en Lucas capítulo 24, nosotros encontramos justamente lo que él está diciendo en el versículo 3, acerca de las pruebas indubitables. Recordemos que Lucas capítulo 24 va a presentar algunos momentos importantes, específicamente el versículo 36. Vaya conmigo a Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. A esto se refiere Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 3, acerca de pruebas indubitables. ¿Sabe qué significa la palabra indubitable? La palabra indubitable podría traducirse como muy cierto o una evidencia de. Indubitable tiene que ver con que no queda duda. Una prueba que era tan clara, tan evidente, que los discípulos quedaron completamente convencidos y no les quedó duda de la resurrección de Jesucristo. Lucas, en su último capítulo, nos va a explicar esto: cómo Jesús se aparece, lo ven los discípulos y dice el texto que tocaron sus manos, tocaron sus pies. Primero pensaban que era un espíritu, pero hay una prueba indubitable que vemos en el pasaje. Dice el texto que él les preguntó: ¿tienen algo que comer? ¿Y qué le dieron a Jesús? ¿Un pez frito? No, es un pez asado y un panal de miel. Se lo dieron y dice la escritura que él lo comió. ¿Un espíritu come, hermanos? No, por supuesto que un espíritu no come. ¿Cuál es el propósito de Lucas? Es señalar estas pruebas que no dejan lugar a dudas. Pruebas de la resurrección de Jesucristo y cómo los discípulos habían observado estas cosas. Bien, los discípulos vieron la resurrección de Jesús, pero aún estaban preocupados, estaban temerosos, y Jesús les va a decir unas palabras. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo. El libro de Hechos es conocido también no como Hechos de los Apóstoles, sino como Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Las obras maravillosas del Espíritu Santo que fueron hechas por medio de los apóstoles, porque los apóstoles no son quienes hicieron los milagros, es el Espíritu Santo de Dios quien hace los milagros. Los apóstoles, los discípulos que se convierten en enviados y ahora se llaman apóstoles, van a cumplir una misión. Esta misión no podía ser posible si no eran confirmados, si no eran sellados, si no eran llenos del Espíritu Santo. Esta mañana hablábamos acerca de la iglesia en misión. Y uno puede tener muchas y muy buenas intenciones de hacer cosas para Dios. Pero este pasaje nos va a dejar claro que es el Espíritu Santo quien va a capacitar a la iglesia para que la iglesia cumpla el propósito de Dios. Algo que es necesario que como iglesia comprendamos es quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, la primera respuesta que podríamos dar es: el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Bueno, como el Espíritu Santo es Dios, comparte toda la naturaleza, la divinidad y la grandeza de Dios Padre y de Dios Hijo. Una de las enseñanzas equivocadas es pensar que el Espíritu Santo es como un viento, o es como un calorcito, o es como un espíritu que anda por ahí deambulando. Pensemos, el Espíritu Santo es Dios, igual al Padre, igual al Hijo, en esencia, en sustancia, en poder y gloria. El Espíritu Santo, hermanos, no es un soplo, no es un vientecito, no es algo mínimo. Hay una secta que habla del Espíritu Santo diciendo que es la fuerza activa de Dios. Es como un espíritu que anda por ahí, que de repente llega y hace que las cosas se muevan. Bueno, ya lo hemos tomado inclusive de juego, pensar como algunas personas piensan, de que se mueve una cortina, aparece o viene un viento y aparece una rosa y eso era el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo no es eso. Tenemos que saber que el Espíritu Santo es Dios, todopoderoso, soberano. El Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente, todopoderoso y todo lleno de gloria y majestad. No podríamos reducir y pensar que el Espíritu Santo es algo, un ente, un ser, un aire pequeñito. El Espíritu Santo es Dios. Pensemos teológicamente sobre esto. ¿Recuerda usted cuál es la promesa en el Antiguo Testamento acerca del Mesías? Hay una promesa que vendría un niño que recibiría un nombre. ¿Recuerda cuál es el nombre? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El Dios encarnado es Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, decimos que es omnipotente, omnisciente, eterno, infinito, inmutable, igual al Padre en todo. El Padre y el Hijo específicamente, hace una promesa. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría un consolador. ¿Quién es ese consolador?
es el Espíritu Santo. Mire, nosotros podríamos decir que la presencia del Espíritu Santo es igual a la palabra Emmanuel. Repito, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Y la presencia del Espíritu Santo qué es? Dios con nosotros. Dios en la persona del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Lucas le va a explicar a la iglesia, le va a recordar a la iglesia que el origen de la misión está en Dios y que Dios ha dotado a la iglesia con el poder absoluto del soberano Espíritu Santo. Vea el texto nuevamente, por favor. Versículo 6. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí nosotros tenemos que analizar esta palabra, bautizados. Porque si no entendemos qué significa esta palabra, podríamos pensar que el Espíritu Santo de repente llega o de repente se va. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es soberano. El Espíritu Santo es omnipotente. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo está con su iglesia, está en la creación, no es la creación, es diferente a la creación, pero está en la creación. El Espíritu Santo bautiza a la iglesia y el significado de la palabra bautizar tiene que ver con sumergir por completo o llenar por completo. El Espíritu Santo no solamente llegó un momentito sobre los discípulos. ¿Qué dice el texto que pasaría? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Mire, Lucas está hablando acerca del bautismo de Juan. Y Juan les hablaba acerca del arrepentimiento y perdón de pecados. Que ellos renunciaran a sus pecados. Y Juan hacía un rito, un acto de llevar a las personas al río y les ponía en agua como un símbolo de lavamiento. Eso era el significado del bautismo de Juan, ser lavados de las impurezas o las inmoralidades rituales que tenía el pueblo judío. Eso era el significado, limpiarles de las impurezas. Pero este no es el bautismo al que se refiere. No se refiere a limpiarles de las impurezas, sino a dotarles del Espíritu Santo, llenarlos del Espíritu Santo, es decir, que Dios estuviera con ellos. En este tiempo se piensa que bautizar a una persona en el Espíritu Santo es soplarle o poner la mano y que la persona se caiga unos minutos y después se levante, y eso fue estar lleno del Espíritu Santo. Hermano, eso no es estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una fuerza momentánea. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios que todo lo llena en todo. El Espíritu Santo no es intermitente, no es ocasional. El Espíritu Santo llena al creyente. Mire, usted sabe o usted ha visto que es una posesión.
algunos les gusta ver películas de terror. Y en las películas de terror ponen a una persona que se mete en asuntos de demonios y de repente se le mete un espíritu. Y ese espíritu lo hace hacer algunas cosas, le da un poco de fuerza y le da para decir algunas situaciones, y eso es. Pero termina ese trance o ese momento y el espíritu se le sale. Hermanos, algunos piensan que el Espíritu Santo es algo así, como que te posee un momento y después se sale de ti. Eso no es el significado de Dios con nosotros. Ese no es el Espíritu Santo con nosotros. En este pasaje nosotros vamos a ver la promesa de la presencia permanente del Espíritu Santo con su pueblo. Vuelvo a decir esto. La iglesia empezó a caminar por la obra del Espíritu Santo, no con una presencia intermitente, sino con una presencia permanente. Usted podría decir, pastor, ¿eso qué tiene que ver con la misión? La presencia permanente del Espíritu Santo nos va a recordar su promesa, y puede ir usted, por favor, conmigo a Juan capítulo 16. Vaya, por favor, ahí en su Biblia, unas hojas atrás. Juan capítulo 16. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La presencia permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo según este pasaje? Vea el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Hermano, el Espíritu Santo todo lo llena en todo, está permanentemente con nosotros, y el Espíritu Santo está actuando totalmente en nosotros, de tal manera que nos convence de nuestra condición de pecado. Nos convence de la justicia de Jesucristo y también nos convence de la obra que el Padre hizo sobre Cristo para darnos a nosotros redención. Dice el texto, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo se aplica esto a la vida del creyente? Hermano, ¿usted siente vergüenza por su pecado? ¿A usted le da igual vivir en ese pecado? El Espíritu Santo en nosotros obra convenciéndonos de nuestra dureza del corazón. Obra confrontándonos con nuestra manera pecaminosa de reaccionar. El Espíritu Santo obra en nosotros abriendo nuestros ojos a nuestra condición de pecado y haciendo que nosotros veamos a Cristo. La iglesia no puede estar buscando manifestaciones, podríamos decir, milagrosas del Espíritu,
sin antes observar la obra del Espíritu Santo al llevarnos al arrepentimiento. La obra del Espíritu Santo es confrontar el corazón del pecador y abrir sus ojos para que vea la gloria de Cristo. Esto tiene todo que ver con la misión de la iglesia. Porque ¿cuál es la misión de la iglesia? Esta mañana decíamos que los discípulos estaban desenfocados, estaban viendo su propio reino, su propia gloria y colocarse en el gobierno terrenal de Cristo. Y Jesús les dice, esa no es su función. Su función es ser testigos en carne propia de la obra de redención que Cristo ha hecho con ustedes. Bien, ¿cuál es la tarea de la iglesia? No es anunciar al mundo el arrepentimiento de sus pecados. No es anunciar al mundo que deben ver su pecado, renunciar a su pecado y rendirse al señorío de Cristo. Hermano, si el Espíritu Santo no obra en el corazón, no hay arrepentimiento. Uno podría decir, hermano, arrepiéntete. Pero si el Espíritu Santo no obra en el corazón de la persona, esa persona no se va a arrepentir. ¿Quién es el motor de la transformación en el corazón de las personas? ¿Quién es el causante de su conversión y de mi conversión? Hermano, esto es clarísimo en el texto. El que provocó que usted abriera sus ojos a su pecado, sintiera vergüenza de su pecado y doblara sus rodillas ante el señorío de Cristo, no fue usted, fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer sobre este tema? Nosotros como iglesia tenemos que ponernos a orar y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo todopoderoso, soberano, provoca que las personas abran los ojos, provoca que las personas doblen sus rodillas, provoca que las personas renuncien a su pecado y vuelvan a Cristo. A nosotros como iglesia, hermanos, nos tocan dos cosas. Uno, rogar al Señor que haga su obra en los corazones de las personas. Y segundo, con el poder del Espíritu Santo, ir y predicar el Evangelio. Regrese conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué recibieron poder? El texto es muy claro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la transformación que Cristo hace. Hermano, una persona que no tiene al Espíritu Santo no puede ser testigo de ninguna transformación. Una persona que el Espíritu Santo no haya confrontado, no haya corregido y no haya resucitado con Cristo, no puede ser testigo. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros? Convenciéndonos de nuestro pecado, llamándonos al arrepentimiento y ahora sí
poder ser testigos. Esta mañana hablábamos acerca de esta palabra testigo. ¿Recuerda cuál era la palabra original? Era la palabra mártir. Y me seréis mártires. Sería la palabra original. Y me seréis mártires. ¿Qué es un mártir? Una persona que es ejemplo vivo de la causa que está siguiendo. Una persona que asume realmente la obra que está sucediendo. ¿Y sabe cuál es el punto de este pasaje? Es ayudar a comprender a la iglesia que no se puede ir a predicar el evangelio si no tienes primero el evangelio. No se puede ir a predicar transformación si en realidad tú no eres transformado. Tú no puedes salir y decir hagamos obras de amor si en realidad no hay amor en tu corazón. Hermano, esto es algo profundo y altamente de confrontación para la iglesia. Porque cuando hablamos de evangelización, muchos dicen, yo no quiero salir, yo no sé qué decir. No sé si usted es de los que dice así. Es que yo no sé qué decir. Si usted es de los que dice, yo no sé qué decir, yo quiero invitarle hoy a que usted recuerde la obra que Cristo ha hecho en usted. Porque, ¿qué predicamos? Que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Que Jesucristo vino a este mundo a sufrir el castigo por nuestra paz y ahora somos perdonados de nuestros pecados. Eso es la predicación del evangelio. Decirle al mundo que es pecador así como yo. Decirle al mundo que Jesucristo vino por los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y enseñarles con nuestra vida el cambio que Él obra en el corazón de las personas. Quiero dar un ejemplo solamente de una mujer en la Biblia que era ejemplo de transformación. ¿Recuerda usted a Magdalena? ¿De dónde la rescató el Señor? Se acercan y dicen, ¿no es esta mujer de la que el Señor sacó cuántos demonios? 7 demonios. Esta mujer es la que ahora está anunciando el mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que significa ser testigo de Jesucristo. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿De dónde lo rescató el Señor? ¿De dónde lo sacó el Señor? O una pregunta un poquito más atrás. ¿Ya lo rescató el Señor? ¿O sigue usted viviendo en los mismos delitos y pecados de siempre? Porque también esto es cierto. Muchos podemos asistir al templo y seguir viviendo de la misma manera que siempre. Muchos podríamos estar asistiendo a estos cultos, escuchando del evangelio, sin haber reconocido nuestra condición de pecado. No, los que el Señor nos ha abierto los ojos de nuestro pecado, podríamos decir, ¿de dónde me rescató el Señor? Hermano, un alcohólico, quien tiene un testimonio de cómo el Señor lo sacó del alcohol, ¿a quién le puede predicar?
¿No le puede predicar a otros alcohólicos? ¿Puede ser él un testigo físico, un mártir, un ejemplo claro de la transformación? Hermano, usted puede conocer a alguna persona que haya sido adicto. Usted pudo haber sido adicto a alguna sustancia, pero el Señor ya lo rescató. ¿A quién le tiene que ir a predicar usted? A las personas que hoy están en ese pecado. Usted podría decir, pastor, ¿de qué me pudo haber rescatado el Señor? Fíjese que si usted piensa que no tiene un pasado oscuro, no tiene un pasado pecaminoso, debe usted alertarse. Debe usted abrir los ojos y darse cuenta que usted cree que no necesitaba de Cristo. Todos los que reconocemos que éramos miserables, que estábamos en condición depravada, dice la Escritura, y recibimos la gracia de Cristo y fuimos rescatados de ahí, ahora podemos decir, yo estaba en esa vida, pero Cristo obró en mí. ¿Cuál es la razón por la cual el cristiano tiene que pedir la manifestación del Espíritu Santo? Bueno, dice el pasaje, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Bueno, yo quisiera hacerle esa pregunta ahora a usted. Hermano, ¿usted de qué es testigo? ¿De qué es testigo? ¿Qué puede testificar? Algunos podrían decir, mi matrimonio estaba destruido. Fue cuando conocimos a Cristo que mi matrimonio fue transformado. Algunos podríamos decir, yo vivía de esta manera, en mis deleites, en mis placeres, en mi idea, pero el Señor me rescató y ahora vivo para Cristo. Hermano, ¿usted de qué es testigo? Porque no podemos quedarnos callados ante la obra del Espíritu Santo. Porque además de que el Espíritu nos convence de pecado, además de que el Espíritu nos capacita y nos da poder, el Espíritu Santo también nos dice lo que debemos de hablar. Quiero concluir con esto. Los discípulos estaban esperando una promesa. Estaban esperando la promesa del Consolador. Recibieron la promesa del Consolador. El Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos se volvieron en predicadores a todas las personas que tuvieron cerca. Una manifestación clara de la llenura del Espíritu Santo en una persona es el deseo de ir y predicar, ir y dar el testimonio de lo que Cristo hizo en usted. Hoy muchas personas están buscando manifestaciones del Espíritu Santo, pero no están con la urgencia de ir a predicar el Evangelio. Muchas personas quieren sentir el Espíritu Santo, pero no están con la urgencia de ir y decirle a las personas, arrepiéntanse de sus pecados. Hermano, la iglesia debe pedirle al Espíritu Santo esa confrontación, esa capacitación, pero también esa urgencia que el Señor ponga
por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón ese amor y esa intención y acción de ir a predicar el Evangelio. Muchas personas han pensado que la manera de que la gente va a venir a la iglesia es diciéndoles acérquense a la iglesia, o es haciendo actividades para que la gente se acerque a la iglesia. Pero la obra de Cristo no fue decirles acérquense a la iglesia. La obra de Cristo fue salir, fue buscar, fue acercarse a los quebrantados de corazón. Como iglesia tenemos una misión y el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso ya nos ha llamado, ya nos ha consolado, ya nos ha capacitado. Ahora nosotros debemos responder en obediencia y rogarle al Espíritu Santo que avive el fuego de Dios en nuestro corazón para que haya un anhelo ferviente para salir y predicar. Oremos. Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestra condición de pecado, a pesar de nuestra indignidad, tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos redención. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos amaste tanto que enviaste al Espíritu Santo para convencernos de nuestros pecados, para convencernos de la justicia y el juicio que nos esperaba a causa del pecado. Gracias, Espíritu Santo, porque nos diste también la convicción y la fe para creer que la obra de Jesucristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Gracias, porque tú aplicaste la redención en nuestra vida. Y ahora como redimidos, como personas quebrantadas, confrontadas y ahora transformadas, también recibimos poder para testificar y hablar claramente acerca de ese amor tan grande derramado por nosotros. Espíritu Santo, te rogamos que tú obres en esta iglesia, en los corazones de cada uno de los que hemos conocido tu verdad, que hagas arder nuestro corazón por la predicación, por vivir clara y prácticamente la gracia y la misericordia, y seamos misericordiosos con los que nos rodean, pero que también seamos testigos del cambio, cómo ha cambiado nuestro carácter, cómo ha cambiado nuestra conducta, cómo ha cambiado nuestra manera de vivir en el hogar, cómo ha cambiado toda nuestra vanidad, y ahora nosotros podemos ser ejemplo de paz, de misericordia y de transformación. Espíritu Santo, te rogamos que tú hagas arder el corazón de tu iglesia para predicar y buscar a aquellos que están perdidos. Señor, nosotros en otro tiempo estábamos perdidos y tú moviste a algunas personas para que nos hablaran del Evangelio. Gracias, Señor, por haberlos enviado a ellos. Ayúdanos a comprender que también nosotros somos enviados para buscar y salvar lo que se había perdido. A ti sea la gloria en Cristo Jesús.